Mi nombre es Paula Andrea Rendón Mesa, soy docente de la institución educativa Pedro Luis Álvarez Correa de Caldas y Antioquia hace aproximadamente 10 años. La institución se encuentra ubicada en el municipio de Caldas, Antioquia, al suroeste antioqueño. Es un puerto seco del Valle de la Urra, es decir, esta es una condición que posibilita su movimiento económico, al igual que la cerámica. La institución entonces está conformada por dos sedes primarias, una sede que está ubicada en un barrio aledaño llamado La Andalucía y una que así también se llama la institución educativa, y la sede Santa María Goretti. También entonces estamos ubicados en la sede de bachillerato, que está en toda la cabecera municipal, alrededor del parque. Eso hace que sea una institución muy solicitada y pues como querida por los caldeños. Al mismo tiempo entonces esta institución ofrece el encadenamiento con el SENA y una tercera jornada para adultos, que también son condiciones que facilitan y posibilitan en los caldeños obviamente condiciones de vida, de calidad de vida académicas y laborales. La clase de hoy la voy a grabar con el grado 10-2, es mi grupo, es un grupo que tengo pues obviamente afectos, que hemos generado unas empatías, pero que además de eso, la dinámica de clase siempre se da de manera muy positiva. Es un grupo que siempre está dispuesto al aprendizaje, que le gusta entonces reconocer, preguntar, estar inquietos por las condiciones. Obviamente no en todos, pues porque sería una utopía decir que es una generalidad, pero es una consideración pues de bastantes estudiantes del curso. Eso me permite obviamente entonces dinamizar competencias matemáticas, trabajar con ellos diferentes recursos que hoy están entonces en consecuencia de varias actividades que hemos realizado atrás con relación a lo que es la línea recta, la pendiente, la conceptualización de la razón de cambio. Hoy de manera particular trabajaremos con la cuenta de servicios públicos y en esa cuenta entonces vamos a empezar a plantear cuál es la razón de consumo en cada una de sus viviendas y por tanto entonces si hay un consumo racional o irracional del agua referente a las condiciones que establece la entidad prestadora de servicios, que en este caso es la Empresas Públicas de Medellín. También entonces, a partir de esa conceptualización, intentaremos responder qué nos cobran y cómo nos cobran, para definir entonces un modelo funcional, lineal, en proporción al cobro del metro cúbico de agua, y en ese sentido entonces realizar unos registros gráficos, tabulares, unos modelos matemáticos que van a permitir revisar las conceptualizaciones que hasta el momento los estudiantes han alcanzado. Espero entonces que de esta manera pues los objetivos se cumplan, hay un plan de trabajo dispuesto, hay unas condiciones evaluativas también propuestas para este espacio de formación y pues que entonces logremos dinamizar y empezar el espacio de configuración de conceptualización inmediatamente. Los invito entonces a estar atentos a mi práctica, a las dinámicas que vamos a disponer y a revisar entonces la propuesta como tal. Bueno chicos, entonces después de que realizamos ya el video introductorio, pues la parte introductoria de la grabación, vamos entonces a proceder a la clase, ¿listo? La clase es obviamente, les voy a indicar pues qué momentos vamos a trabajar, cuáles van a ser esos momentos de nuestra clase, para que tengamos claridad en qué vamos a realizar, porque obviamente el tiempo condiciona la habitualidad de lo que hacemos en el aula de clase. Eso entonces nos va a permitir recordar qué hemos aprendido, mirar qué hemos conceptualizado, qué hemos trabajado, revisar qué hemos entendido, para volver entonces a la exploración de la cuenta de servicios públicos. Esta actividad la tenemos pues programada hace algunos días, pero entonces hoy la vamos a llevar a cabo y preguntarnos y respondernos qué nos cobran y cómo nos cobran en la cuenta del agua, ¿cierto? El consumo del agua. Vamos a intentar entonces entre todos, ustedes generaron unas tablas, quedaron unos registros tabulares por construir de qué nos cobraban y ustedes cómo explicaban eso que nos cobraban, si consumíamos entonces 0 metros cúbicos de agua, 1, 2 o X cantidad de metros cúbicos. Y a partir de esa construcción, de esa exploración, vamos a realizar diferentes modelos. Es unas gráficas que vamos a discutir a la luz de esta situación en particular, para luego entonces generar un momento de aprendizaje, de discusión obviamente, en donde socialicemos y discutamos qué es correcto, qué no es correcto, qué es modo y pues está de acuerdo a lo que hemos vivido. Muy bien. Desde esa lógica de la clase, entonces he propuesto dos objetivos en particular.
Y uno es reconocer en la cuenta de los servicios públicos el consumo de metros cúbicos por familia, ¿cierto? Y establecer si consumimos racional o irracionalmente el agua, cómo está entonces ese uso. Y al mismo tiempo establecer entonces modelos matemáticos que nos permitan conocer lo que hablábamos ahorita, qué nos cobran y cómo nos nos realizan ese cobro. Para finalizar la clase, pues y poder evaluar si cumplimos el objetivo, entonces voy a intentar reconocer en ustedes 3 condiciones, o entre todos, ¿cierto? No solamente yo, ustedes también me van a ayudar a reconocerlas. Primero, el nivel de verbalización que alcanzamos. Es decir, quiénes de ustedes o cuáles de ustedes hacen un manejo del lenguaje, una aproximación a la conceptualización que estamos trabajando, en la interacción con los compañeros, ¿cierto? La dinámica, cómo surge, qué ocurre, cómo procedemos y los aportes a esta discusión. Traten, no importa si hay equivocaciones, si hay errores pues, de conceptualización, compartamos lo que estamos pensando y en ese sentido entonces poder evaluar esos aportes. En la conceptualización, entonces, obviamente, las apropiaciones que vamos a tener de esos conceptos matemáticos, en este caso con el modelo lineal, con la razón de cambio, con las variables relacionadas y, obviamente, la relación que vamos a tener entre esos conceptos y la situación que en este momento se está estudiando. Y con relación a esa situación, que es la cuenta de servicios públicos, entonces, pensar por qué las matemáticas allí tienen cabida, cuál es la cabida, para qué nos sirven y respondernos a esa intención. Muy bien, bueno, entonces, según Empresas Públicas de Medellín, una persona normal, una persona debe consumir en promedio 3.8 metros cúbicos de agua al mes, ¿cierto? La pregunta inicial con la que vamos a iniciar esta discusión es, bueno, ¿qué familias están por encima, por debajo de ese promedio? Y para eso entonces vamos a tratar de recordar una tabla que generamos en clases anteriores que hablaba de cuántos habitantes y cuántos metros cúbicos. ¿Quién cree que está por debajo de esa razón? De 3.8. Dani, ¿por qué? ¿Cuántos habitantes son en tu casa? 4 habitantes. Y se gastan 13 metros cúbicos al mes. ¿Cómo estableceríamos si la razón está por encima o por debajo? Dividiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué división hago, Shirley? ¿Cómo me daría esa razón? No estamos. ¿Cómo haría la razón? 13 dividido 4. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esa división? 3,25 ¿qué? Metros cúbicos, ¿por qué? Por persona, listo. Aquí empezamos entonces de alguna manera a retomar eso que habíamos visto. Hay una razón de comparación, ¿cierto? Que obviamente está asociada con eso que llamamos pendiente. De alguna manera, recuerden cuando hablábamos de esa pendiente, ¿qué era lo que estaba asociado? ¿Cómo era que lo calculábamos? ¿Cómo era lo que...? Y2 menos Y1 o Y1 menos Y2, no hay problema. Menos X1, ¿cierto? Está bien, Angie, no hay ningún problema. Listo, muy bien. ¿Y cómo? Claro, eso no importa porque recuerden que cuando lo graficábamos geométricamente, este puede ser el punto inicial o este puede ser, y si ese es el punto inicial, pues este va a ser el final, pero si este es mi punto de partida, pues el otro va a ser de llegada, pero igual la variación va a seguir estableciéndose. Recordemos que esto tenía un nombre, o le asociábamos con una variación en Y y delta de... Listo, ok, entonces ese concepto va a seguir estando ahí latente, va a ser parte de esta discusión porque nos va a llevar entonces a la configuración de una relación proporcional. Muy bien, entonces Dani dice que está por debajo. ¿Quién muy por debajo o hay alguien más por debajo de Daniel? Pauli. Nos gastamos 14 metros cúbicos y somos 6. Eso me da como... Entonces son 6 y se gastan 14. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería esa división? Si simplificamos. 7
7 tercios, ¿cierto? 7 tercios. ¿Y entonces qué daría esa división, Pauli? 2.3, listo. Metros cúbicos por persona. ¿Alguien está más bajito de Pauli? Mateo o Angie. Somos 3 personas y gastamos 3 metros cúbicos. Y gastan 3 metros cúbicos. O sea, de 1 metro cúbico por persona. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien está por encima? ¿Alguien más está? Ya vamos. Mateo había levantado la mano, que estabas por debajo. ¿Cuánto es por debajo? Somos 4. 4. Y metros cúbicos 7. Y gastan 7 metros cúbicos de agua. Ok. ¿Cuánto te da esa razón, Mateo? 1,75 metros cúbicos por persona. Perfecto. Muy bien, listo. ¿Alguien está más de... ¿Quién es la que menos consume agua en la casa de Angie? ¿Cierto? Más o menos, listo. Listo, muy bien. Claro, hay un consumo, pero ella ahorita nos va a contar si hay algunas condiciones para ese consumo racional de agua. ¿Alguien más está por debajo de Angie? Listo. Ok. ¿Alguien está por encima? Moni. Somos 3 personas y consumimos 17 metros. 3 personas y consumen 17 metros cúbicos. Ok, entonces ¿cuánto sería? 5,7. Yo no estoy muy lejos de esa condición, porque en la casa pues somos el esposo y yo y consumimos 11 metros cúbicos de agua. O sea, ¿cuántos? Ay, ¿qué hubo, Pauli? ¿Cómo así? No, que nos bañamos todo el día juntos, no. Listo, no, Pauli, hasta allá no es. Listo, ok. Muy bien, entonces, ¿quién más está por encima? Andy, Heidi, Laura. 4 y consumen 16, o sea que la razón es de 4 metros cúbicos por persona. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguien más está por encima? Meli. 27 metros cúbicos. Y son 4 personas. ¿Listo? O sea que ¿cuánto consumen por persona? 6,75. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien está por encima de Melissa? No, por encima de mí. Sí. ¿Cuánto es la de Aleja? Somos 10 y consumimos 42. Ay, y consumen 42. O sea, ¿cuánto es la razón? 4,2. ¿Listo? Obviamente, entonces aquí viene, escuchémonos pues. Aquí viene obviamente la condición, ¿cierto?, de empezar a consumir. Hay un tope estipulado, obviamente por Empresas Públicas de Medellín, esto está tomado desde su página y dicen 3.8, pero en un uso mucho más racional del agua, hay entidades que han determinado que con 3 metros cúbicos de agua al mes es suficiente. ¿Entendemos que es 1 metro cúbico? Sí, sí, ok. Más o menos, ¿sabemos en el piso cuánto es? Sí. ¿Cuántas baldosas son? 4 por 4 y más o menos a mi altura como por aquí, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, todo eso, solo 3, es como el consumo más racional. Pero entonces, por ejemplo, en la casa de Angie, que es 1, ya obviamente el nivel de deben racionalizar el agua muchísimo. Nosotros viajamos todos los fines de semana para la finca. Ah, ok. Nosotros llevamos más o menos las cosas allá y lavamos, por ejemplo, ropa allá y lo lavamos otra vez. Para fijar que Nosotros consumimos más agua en la finca que en la casa. O por lo general nosotros casi no consumimos en la casa. Ah, bueno, pero entonces ahí hay una condición especial. No hace referencia a un, pues pensé que era hábitos de racionalización del agua. ¿Quién está por cerquita de Angie? Mateo y Dani. Entonces, ¿hacen algún uso del agua? Pues digamos en la casa tienen un hábito que obviamente no bañarse más de 5 minutos. Bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero es un buen hábito, ¿cierto? Por ejemplo, entonces bajar el agua del calentador para que no caliente o temporizarlo, ¿cierto?
Ah, bueno, está bien. Ya, pero eso es rapidito que nos vamos, ¿cierto? Muy bien. Listo. Hay otro hábito, escuchémonos, hay otro hábito de consumo racional que tengan en las casas. En alguna casa reciclan el agua. En la casa de tu tía, ¿qué hacen? Con el agua de la lavadora, lavan los patios y cuando se cepillan con un vasito. Con un vasito. ¿Qué otro hábito de racionalización entonces? ¿Cómo? Listo. ¿Cómo, Pauli? Obviamente, Pauli. Pues lo que pasa es que aquí, pero Pauli, obviamente, ahí el asunto es, en este municipio, pues sabemos la cantidad de agua que cae por el agua lluvia, ¿cierto? Porque es demasiado, pues el nivel de pluviosidad es muy alto. Entonces, claro, pues en nosotros sería una alternativa. Pero, por ejemplo, en un municipio que sea seco, pues eso cómo va a ser una alternativa de razonamiento de agua, ¿cierto? Entonces, obviamente, ahí empieza a configurarse. Pero el asunto no se queda pues como aquí. El asunto entonces empieza a determinar que miren, pues tenemos que establecer, además de hablar matemáticamente, es un asunto también como de las dinámicas que empieza a ocurrir sabemos lo que está pasando con el agua. Y obviamente entonces EPM dice esto, que en este momento hasta el 30 de abril, esto es tomado, está publicado el año pasado, 2016, es una publicación y dice hasta el 30 de abril del año en curso, o sea, del año pasado, ese valor se encuentra establecido en 20 metros cúbicos por persona. ¿Eso es muy alto o eso es muy bajito? Muy alto. Altísimo, es desbordante, pues, que usted, y por ejemplo aquí aquí hay alguien que lo desborda. Ninguno, ¿cierto? No, ni siquiera. El de Aleja, pero el de Aleja es 4.2, pero es que es por persona, no por núcleo familiar. Por persona. O sea que si son cuatro personas, tendrían derecho a ¿cuántos metros cúbicos de agua? ¿A cuánto? A 80, ¿cierto? A 80 metros cúbicos. Eso es pues una cantidad desbordante. Pero el asunto es que eso no va a quedarse así, ¿cierto? Aquí entonces empieza a configurar lo que EPM empieza a regular, casi que no digo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaríamos nosotros establecidos? ¿En cuál de esos rangos estaríamos establecidos? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? En el segundo, ¿cierto? El primero dice ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Este rango se encuentra en los municipios del Valle de Aburrá atendidos por EPM. Nosotros estamos en Caldas, somos el municipio obviamente al sur, pues el último al sur del área metropolitana del Valle de Aburrá, pero entonces correspondemos a ese rango. Y por último están las ciudades o municipios con altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, que son los municipios atendidos por Aguas de Urabá y Aguas de Occidente, o sea, lo que tiene que ver San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, bueno, y etcétera por allá arriba. Entonces, empieza a reducirse o no se está reduciendo esa cantidad que nos están ofreciendo. Obvio, ¿y por qué se está disminuyendo? Vemos en las noches, estamos causando y vemos lo que está pasando. Exacto, cada vez se va a ir disminuyendo y la pregunta es, ¿a qué año el consumo sería, por ejemplo, a 3 metros cúbicos de agua? Si sigue cada año, ¿cuánto se está disminuyendo? ¿1 o 2? ¿Lo hacemos con 1 o lo hacemos con 2? ¿Somos más dramáticos o somos menos dramáticos? Con 2, siendo muy excesivos pues como en la transformación. Entonces, ¿a qué año más o menos tendríamos que consumir 1 metro cúbico de agua? ¿En qué año sería? ¿Cuánto consumiríamos en el 2019? 13. ¿Nosotros dónde estamos? ¿En 13 o en 11 o en 16? 13. En 13. Entonces, ¿qué quedaría? Nueve, siete, 5. Estamos asumiendo que cambia de 2. En el 2023. ¿Esto es muy lejos o eso es muy cerquita? Listo. Y consumir, todos tendríamos que cambiar la dinámica como consumimos agua. Absolutamente todos, porque si no, obviamente generarían
ya cobros y pues gastos excesivos y obviamente otras condiciones. Entonces aquí viene empezar, la clase no puede quedarse pues obviamente aquí, la invitación es, y esto no va a quedar pues hoy porque el tiempo nos hace tener la discusión mucho más pues apretadita, pero la idea es qué va a trascender y por ejemplo entonces el colegio ¿qué hace? Si el colegio tuviera esa condición, ¿cuánto nos gastamos por ejemplo hoy? ¿Cierto? Que somos tantos, pero que sabemos que no hacemos un uso racional del agua, ni siquiera aquí, ni del agua, ni de las basuras, bueno, un montón de condiciones que están. Entonces, hay que empezar a dinamizar qué prácticas serían, y por ejemplo, qué prácticas nos ayudarían. Lady Laura ya mencionó varias. ¿Qué otras prácticas nos ayudarían entonces a racionalizar el agua? Los botellones de agua dentro del tanque del inodoro. ¿Saben cómo funciona? ¿Listo? ¿Cómo funciona, Angie? Pues le hemos hecho que metemos una botella. Pero más duro, para que ellos te escuchen. Metemos una botella con, por ejemplo, arena o algo así. La metemos dentro del tanque del agua, entonces cuando se llena no llena tanto. Exacto, en la botella de agua, si yo le introduzco al tanque, obviamente me va a cambiar el nivel. Y ellos trabajan por nivel, pues la bomba sea mecánica pues o hidráulica la que tiene ahí, obviamente entonces trabajas por el nivel del agua. Entonces si yo afecto el nivel del agua, pues entonces ya va a llenar mucho más rápido. ¿Sí? Otro, como decían, entonces cepillarse con un vasito, pero obviamente si yo mojo el cepillo dentro del vasito, boto el agua, vuelvo y lo lleno, pues no estoy haciendo absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra práctica podríamos incluir? Nati, ¿qué otra práctica podríamos incluir? Dime, Angie. Que los que tengan carro o moto, Lavarlo con agua lluvia o lavarlo con el agua de la lavadora, ¿cierto? Con un balde. O con un balde. Ah, pero con el agua de la lavadora muy complicado porque donde tenga jabón y no mata las maticas, Sandy. Ay, Dios mío. Ok, listo. Entonces, la idea es, claro, empezar a generar esos hábitos. Por ejemplo, pues esto podría pensarse muy excesivo, pero el consumo de carne también es algo que ayuda, evitar el consumo de carne es algo que ayudaría a la disminución del agua, ¿cierto? Pues a racionalizar el agua. ¿Por qué creen ustedes? Porque no, además de lavar la carne, pues ese animal, obviamente el ganado, requieren muchísima agua para su cuidado y obviamente para su producción, ¿cierto? Exacto, Pero entonces... la carne no se puede lavar porque le quitan las proteínas. Pero eso, digamos, ya es después, válido. O sea, hay unos alimentos que deben empezarse a configurar, pues, y ya son con los hábitos, porque cuando si digamos yo no tengo el fuego, pues lavarla sería un mecanismo para que no hayan bacterias, pero si hay el fuego sabemos que mata los gérmenes y las bacterias que puedan estar en la carne, claro, ¿cierto? Y obviamente depende de la carne, pues, que compremos, ¿sí? Entonces, no porque hay carne que puede estar más contaminada que otra, ser de mejor producción. Bueno, entonces, frente a eso, obviamente, vamos a ir pues como direccionando y vamos entonces a preguntarnos qué nos cobran y cuánto nos cobran, ¿sí? La idea es discutir alrededor de esa cuenta de servicios que tienen ustedes, que entonces consultaron y que obviamente pues vamos a empezar a trabajar aquí. Muy bien. Listo, ok. Entonces, ¿qué nos cobran en la cuenta de los servicios públicos? El cargo fijo. ¿Qué es el cargo fijo, Aleja? Es como un dinero que se da para el mantenimiento así del agua. Perdón, ¿me repites que me... Una cuota. Una cuota. Sí, para el mantenimiento como de la... ¿Alguien tiene otra consideración de qué es un cargo fijo? Profe, yo. Pauli. Cubre los costos de la empresa pública. Cubre los costos
De la empresa. Ok, ¿alguien tiene otra consideración, Juan Pablo? ¿Tú sabes qué es un cargo fijo, Sebas? ¿Se hacen una idea de qué es un cargo fijo, Lucho? Es como un costo que se mantiene regulado, así no se utiliza mucho. Un costo regulado. Así no se preste, así no se consuma. Es un costo que se utiliza para la facturación, la operación y el mantenimiento de las cosas, pues, como de las aguas. De las aguas, ok. Obviamente, ¿quién tiene acueducto veredal? ¿Quién tiene acueducto veredal? Santi, ¿usted cuánto le llega? No tiene esa información. Se lo entregan. Dime decirle. 6.000. ¿Tienen un tope de consumo? ¿Juan es cuánto? ¿21.000? 20.000. Pero que no se pasa de ahí, siempre es fijo. Así consuman lo que consuman. Obviamente, estos acueductos tienen otras condiciones a empresas públicas, ¿cierto? Empresas públicas es una entidad privada y pues los acueductos veredales tienen otras condiciones y razones sociales. Entonces, en ese sentido, claro, siempre van a cobrar lo mismo independiente de lo que consuman, pero EPM no nos cobra un cargo fijo. Moni decía algo y Heidi y Laura decían algo que es relevante y es, obviamente, se consuma o no, ¿cierto? Haya consumo o no. Por ejemplo, ¿cuándo habría consumo o cuándo no? O repito la pregunta, ¿cuándo no habría consumo? Mejor. Una casa desocupada. En otra condición, cuando están de viaje, por ejemplo, casi que la casa de Angie está. ¿Qué pasa si yo desocupo la casa, pero no suspendo el servicio? Siguen cobrándole, ¿cierto? El cargo fijo es algo que está ahí, que obviamente ellos hacen de la distribución digamos, de los centros de distribución, pues de lo que son los tanques, hasta el contador. Ellos hacen, si usted no suspende el servicio, eso le van a seguir cobrando, hasta que usted suspenda el servicio. Muy mal. Muy bien, ¿qué más nos cobran entonces Dime, Isa. Carga por consumo, que se me carga metros cúbicos y que busca dentro de los demás costos de prestación de servicio. El cargo por consumo. El cargo por consumo, ¿qué tiene que ver? En tus palabras, ¿qué tiene que ver? Pues por cada metro cúbico que se consume. Por cada metro cúbico consumido, exactamente. Entonces, obviamente, pues es una pregunta muy básica, pero si yo consumo más, a diferencia, por ejemplo, de Sirley, mientras yo más consuma, sí, en Sirley sigue igual. Listo, en Sirley sigue igual, pero si no es veredal, sino que es de PM, mientras más consuma, ¿qué aumenta? El costo, ¿cierto? Y obviamente la cantidad de metros cúbicos y el precio que tengo que pagar. Muy bien, pero... Eso también no tiene que ver en el extracto de la prestación. Sí, Heidi Laura, ahí hay una condición que nosotros hoy no vamos a tener muy en cuenta, ¿cierto? Porque la estratificación hace diferenciación con el cobro. Sí, no es lo mismo que una persona sea estrato 1 y 2, que de hecho aparece algo como subsidio, que a ver si es 3 o si es 4 o si es 5 o si es 6, que es el estrato pues más alto que existe socioeconómicamente, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, atendiendo a eso, ¿qué más nos cobran? Nos cobran el cargo fijo, nos cobran el consumo, el consumo como tal. ¿Qué más nos cobran? ¿Algo más? Alumbrado público y el aseo. El alumbrado público, el aseo, la recolección de basuras, todo eso afecta al cobro en la cuenta de servicios públicos. Pero en este momento nos vamos a detener solo en el cobro del agua, no nos vamos a detener en otra condición. ¿Listo? Solo el cobro del agua. Entonces, pregunto, ¿cuánto vale un metro cúbico de agua? ¿Cuánto? 1 metro cúbico, 8.000. 1.500. 1.504. Punto 704. Despreciaría estos decimales. 700. Ave María, no sé escribir los números. Listo, 740. Ok. Entonces, en ese sentido,
Cuando nos cobran esta cantidad, pregunto, si consumimos 0 metros cúbicos de agua, ¿cuánto nos cobrarían? 0. El cargo fijo, ¿y cuánto es el cargo fijo? ¿Cuánto es el cargo fijo? 65. Punto algo, Ale. Punto 91. Claro, puede variar. El cargo fijo puede variar, pero trabajémoslo con este. ¿Cierto? Si consumimos 0 metros cúbicos de agua, ¿qué nos cobrarían? El cargo fijo. Ojo pues con lo que estamos haciendo y espero entonces me presten atención para que puedan dinamizar el ejercicio. Listo, Sebas Marín. Si cobro 1 metro cúbico, entonces ¿cuánto sería? 1500 más. Aquí solo me cobran el cargo fijo, listo. Y entonces si me cobran 1 metro cúbico, en la casa de Angie que solo cobraron 1 metro cúbico, ¿qué le cobran? 1500 más el cargo fijo. El cargo fijo, listo. Voy a tratar de dejar fijos algunas cosas, pues como no constantes para que veamos unas regularidades. Entonces el cargo fijo, ¿más cuánto? Más 1504, listo. 10.000, eso nos daría 0,69, listo. Puntos los decimales, muy bien. Si nos consumimos 2 metros cúbicos, ¿qué nos daría? ¿Cómo nos cobrarían? 1504.91 por 2 más el cargo fijo. ¿Qué pasaría si nos cobran? ¿Cuántos son, Melissa? 42. Bueno, hagámoslo primero con 11. ¿Qué pasa si nos cobran 11 metros cúbicos de agua? 8.565 más 1504.91 por 11. Ojo pues con lo que se está permaneciendo y lo que no está permaneciendo. Si cobran 42 metros cúbicos de agua, ¿qué sería? El cargo fijo por 42. Listo. Pregunta, si es cualquier cantidad de metros cúbicos, sería un 8.500 más 1.504 por X. ¿Ese X que está representando? La cantidad de metros, ¿cómo? Metros cúbicos, ¿cierto? ¿Y qué está representando este resultado? Que sería una Y. Todo eso, ¿para qué lo estimaríamos? Para saber qué. ¿Cuánto es el costo? ¿Cuántos metros o cuál es el costo? ¿Cuál sería? El costo. ¿Cuál es el costo? Entonces yo voy a escribir esto que determinamos allí. Tenemos esto, que el costo, dependiendo de la cantidad, o las palabras que estoy utilizando. El costo, dependiendo de la cantidad, nos dio que es 1504.91, ¿no? Lo estoy escribiendo al revés, o sea, estoy escribiendo primero esta parte. 1504 por X más 8565.91. ¿A qué se parece eso de lo que hemos visto y trabajado en clase? A la pendiente. ¿A la ecuación de qué, Ana? De la recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta? ¿Quién la recuerda? Y es igual a M más B. Entonces en ese modelo, que obviamente corresponde a un modelo lineal, ¿qué sería la pendiente? ¿Y qué representa 1500? Sí, pero en términos de la situación, válido. ¿El costo de qué? De 1 metro cúbico. Entonces el consumo va a variar en correspondencia a ese metro cúbico, ¿cierto? ¿Y qué sería B o el intercepto con el eje? El cargo fijo. Listo, entonces aquí viene la parte. Como lo hayan entendido, lo que hayan entendido, como lo puedan establecer. 6 minutos, 8 minutos para que hagamos un modelo gráfico de esa expresión lineal o de esa representación lineal. ¿Listo? Sí, de esa. Yo las tengo acá.
Listo, yo tengo acá las hojas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Listo. ¿Quiénes son? Sebas, ¿con quién va a trabajar? Con Lucho. Ay, Juandi. ¡Auch! María y Ana, ¿con quién van a trabajar? Ustedes incluyanse en un grupo. María, hágale pues. Sí, inclúyanse. Hay que colocar el nombre de todos. Sí, pero por detrás, Pauli, no hay ningún problema. Igual. Con ese modelo lineal, entonces vamos a tratar de hacer una representación gráfica. Sí, como estas que hemos hecho, digamos estas que hemos hecho pues como antes, de manera pues, pero ya representas esta situación. Sí, exacto. ¿Listo? Sí, es hacer algo parecido a esto que hemos graficado por acá. Ay, se me perdió en tu cuaderno. Ah, no. No está. Ah, no, Mari. Como como estas gráficas. Una gráfica que representa esa situación. ¿Listo? Sí, obviamente, listo. Yo paso mano. Dime, Nati, ya voy. No hay problema. Cuéntame. El metro cúbico puso el 6.91, si ese es el cobro del cargo fijo. ¿Cómo así? ¿En cuál Mira, cosa? llena fórmula. La ecuación. Me perdí. Vuelve a preguntar. Mira, donde dice costo por metros cúbicos, Sí. usted puso 1500, ¿cierto? Coma 91. Por 91, el 91 es del cobro Ah, o fijo. sea que me equivoqué. Es solo 504. O sea, no sin esto. Ah, perfecto, listo. Ahí hay un error. Listo, válido. Listo. Moni, la gráfica puede ser con la tabla que hicimos, que obviamente está en correspondencia, ¿cierto? O puede ser con esa ecuación. Ya ustedes determinan cómo la van a realizar. ¿Listo? Dime. ¿Cómo? ¿La qué? El eje. ¿Es así o es así? El plano cartesiano. Como ustedes condicionen, o sea, si es necesario todos los espacios, si creen que es necesario, pues lo hacen completo. Pero si creen que las variables que estamos trabajando solamente pueden asociarse a un cuadrante, lo hacen solo un cuadrante. Ya esa decisión la pueden tomar. En este momento la pueden tomar libremente. Listo, luego lo discutimos. Hola. ¿Quién me llamó? Hola, la cheque. La M sería. ¿Qué sería la Y? Todo ese resultado, ¿qué me permiten saber y conocer? ¿Cómo? No, si quieren van solucionando y graficando como quieran de una vez. Listo, para que nos rinda el tiempo. Cuéntenme. Aleja. Esa decisión la van a tomar. Yo no voy a interferir en esa decisión en este momento para que podamos discutir qué entonces representamos en los modelos gráficos. ¿Listo? No hay problema. Cuéntenme. Eso le pueden dar como Claro, claro, es que eso es lo que estamos. Esto es, mira la correspondencia. Listo, o sea, esto que es el costo está haciendo las veces de esta variable dependiente. Esta sería la pendiente, esta sería entonces el intercepto, entonces ¿cómo lo graficamos?
Igual intenten graficar, no importa si hay errores en la gráfica, no interesa. En este momento de la discusión, dígame, niña. Aleja, córrete un poquito para que incluyas a Valentina. ¿Listo? Ok, listo. ¿Listo? Tenemos que trabajar un poco más rápido para que nos den. No tienen una calculadora, Santi. Para que agilicen entonces. Listo, Pauli. Moan. Juan, rápido. Cuéntenme. ¿Por qué, Di Laura? Podría ser 1, podría ser 0, podría ser, mira que sí, podría ser 1, podría ser 0, podría ser 2, podría ser cualquier cantidad de metros cúbicos. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? No importa, hagámoslo. ¿Listo? Ani, yo pongo eso allí para que no nos estorbe. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quiénes tienen algún registro? ¿Quiénes tienen alguna gráfica? ¿Tendríamos alguna gráfica? ¿Listo? Juan, de ir rápido para que nos dé el tiempo. Ale, para que nos dé el tiempo para poder tener algunos registros. ¿Ya está? Sí. ¿Será que aquí yo no sé si me pega? Es que aquí se caen. Pongámoslo así a ver si nos da. No importa, si no les dan la gráfica, no importa, discutimos enseguida qué pasó y qué entonces, obviamente, posible. ¿Qué pasa? O sea, claro, nos va a dar, eso es una manera de proporcionar el eje, ¿cierto? Pero entonces, como ahí está conservándose la escala porque la variación es estable, ¿cuánto cambia de aquí a aquí? De aquí cambia 1, 2, 3, pero de aquí a acá, ¿de a 1000 cuánto? 504, la pendiente está sumiéndose. Listo, ok. ¿Quién más tiene gráficas? ¿Quién más tiene gráficas? No, solo hay una. Pauli, ¿alcanzaron a trabajar? Listo, no hay ningún problema. No hay problema. ¿Tenemos gráficas o no? Si no, trabajamos con esta solamente y discutimos alrededor de ella. No hay problema. Si no lo logramos hacer, no hay ningún problema. Listo. No hay problema, no hay problema. Entonces, bueno, con estas dos para que discutamos y cerremos aquí. Pregunto, ¿cuáles fueron las dificultades? Escuchémonos de nuevo, para que empecemos como a cerrar, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron, Moni? Vamos a suspender de hacer los cálculos. Lo mismo, chicas, vamos a suspender por ahora. Y en la próxima clase podemos continuar discutiendo esta situación. No importa que el tiempo no nos haya alcanzado, hasta donde llegamos, ¿listo? Entonces, obviamente, cuéntenme ustedes qué les dificultó para hacer el registro gráfico, qué no entendían, o qué es, Ana. Saber pues qué valores poníamos en Y.
El saber qué valores dependían de Y y de X. Listo, ¿qué más? ¿Qué más enredos tenían para graficar? Entonces vamos a mirar, listo, vamos a mirar. Obviamente, en esta estábamos representando este modelo lineal. Entendían, y era pues me parece lo gracioso, que era esto, ¿cierto? ¿Qué es? La pendiente. ¿Qué quiere decir la pendiente? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir la pendiente? La inclinación y la proporción que va a empezar a variar. O sea, que de esto en esto va a empezar a cambiar la gráfica. ¿Qué indica esto? Que es el cargo fijo. ¿Y qué quiere decir en consecuencia al modelo de línea recta? ¿Cómo? ¿Qué es B? ¿Qué es B? El intercepto, no, ¿con quién? Con Y. El punto donde va a cortar con el eje Y. ¿Sí? Entonces, observen lo siguiente. Aquí ellos están diciendo X es la cantidad. ¿De qué depende? Lo decíamos al principio de la clase. ¿De qué depende el cobro que nos hacen? De los metros cúbicos que gastamos. Esa dependencia, eso que llamamos ¿quién depende de quién? Lo que depende es una variable dependiente, obviamente es redundante, ¿cierto? Y lo que no es una variable independiente. X es una variable independiente. Y Y es la variable que va a depender. Entonces, ¿quién graficaríamos en X? Los metros cúbicos que consumimos. ¿Y en Y? El costo o el valor que nos están cobrando. Entonces, en esta gráfica tenemos esa parte y en esa gráfica tenemos esta parte. Pero resulta que ¿dónde empiezan ellos? ¿Dónde empiezan ellos la gráfica? En 0, y la gráfica sí dijimos que a 0 metros nos cobraban 0 pesos. Entonces, ¿de dónde tiene que empezar la gráfica? 0,8. Entonces, ¿desde dónde? Entonces, desde por aquí arribita. Estas lo tienen, 1500, 3000. ¿Aquí qué faltaría en esta gráfica? ¿El qué? El cargo fijo. En esta gráfica descuidaron el cargo fijo. Y aquí sí está, pero ¿dónde vuelve a pesar? ¿Qué se despreció? ¿Listo? Más o menos. Obviamente quedan asuntos inconclusos porque el tiempo empieza a configurarse, pues, y es la limitante. Pero la discusión la continuamos en la próxima clase, ¿cierto? En ese sentido, desde el objetivo que trazamos inicialmente, que era mirar esa razón, entonces, de cambio y esa razón de variación, en esta situación, ¿qué depende de quién? ¿Qué depende de quién? El costo depende. Entonces, ¿qué variable es independiente y qué variable es dependiente? ¿Cómo vaya? Independiente el costo fijo. El costo total, ¿cierto? Ahí empezamos entonces. Pero no es independiente es la cantidad de metros cúbicos que estamos teniendo. Voy a hacer una situación de cierre. Por ejemplo, en un consumo, en el taxi. ¿Qué nos pasa en un taxi? Cuando nos montamos, ¿qué ocurre? Listo, el taxímetro empieza a aumentar. Pero nos montamos y estamos en 0. ¿En qué nos montamos? En 3000, ¿cierto? ¿Qué es qué? El banderazo, el cargo fijo, el taxi, ¿cierto? El arranque que llaman. Es una situación parecida a esta, ¿cierto? Que empieza entonces a configurarse. Aprendizajes de hoy. Que ustedes digan, caí en cuenta de, aprendí qué, me pareció que, en términos de la verbalización. Algo que siempre no empieza desde 0, sino desde, como, empieza con un valor, no de 0, sino un valor. Que obviamente en asociación con esto tiene que ver con, ¿cómo se llama este punto en la recta? Intercepto, ¿con quién? Con el eje Y. ¿Qué otro aprendizaje hubo? Dime, Anita. No teníamos muy claro lo que era exactamente B. No teníamos muy claro lo que era exactamente B. ¿Qué otra condición? Que dependiente de si cambian o no los costos, el cargo siempre va a estar ahí. El cargo fijo siempre nos establece como una condición de cobro. ¿Qué otra condición tenemos de aprendizaje? En términos de la verbalización que ustedes alcanzaron, de lo que discutieron. Aprender bien cuál era X y Y porque teníamos muchos problemas allá a la
a la hora de ubicarlos, ¿cierto? ¿Qué otro aprendizaje tenemos? Cada uno teníamos como un concepto diferente de lo que íbamos a hacer. Exactamente, listo. Entonces voy a hacer ya la parte de cierre del video para que ya entonces finalicemos esta práctica. Obviamente van a quedar asuntos pues para disponerlos y discutirlos en las próximas sesiones. Perfecto. Juan, yo me meto por aquí. Listo. Ok. Muy bien. Entonces, porfa, chicos. Entonces, al finalizar la clase, pues veo que los objetivos realmente pues se cumplen medianamente en términos de la conceptualización. Veo las limitaciones que tienen los estudiantes para reconocer entonces la dependencia y la independencia de las variables. Aunque hay una asociación con el modelo lineal y la ecuación de la función de línea recta, pues no se reconoce en términos de la asociación contextual que aquí se quería. Si bien en términos de las competencias y de los procedimientos o de los procesos de la actividad matemática se involucraron la modelación, el razonamiento y la comunicación, todavía es necesario profundizar y continuar pues configurando y conceptualizando con ellos estos conceptos asociados. También puedo darme cuenta, pues, y obviamente lo indicaba al principio de la clase, es un asunto que es consecuente a muchos trabajos anteriores y posteriores. Este trabajo permite a la vez entonces conceptualizar y empezar a configurar cuál modelo es más fiel a la situación que se analizaba. Al mismo tiempo entonces aproximarnos si el modelo lineal sí es el que corresponde y responde a esta situación del consumo y del cobro por los metros cúbicos de agua. También entonces si el contador de agua nos cobra la parte entera, aproximarnos a lo que es una función o por tramos o una función parte entera, como ya lo indiqué, que serían esas condiciones. Es un proceso que implica obviamente pues continuar con este desarrollo conceptual con ellos y profundizar para alcanzar los objetivos propuestos. Siento que la dinámica de clase fue tranquila, que ellos participaron pues en la medida de lo que comprendían y de que las posibilidades permitió. Hubo una aproximación entonces sí en clase de matemáticas a una situación cercana, a un contexto real, que eso hace diferenciaciones en los procesos usualmente que trabajamos. Normalmente nos distanciamos de la realidad como si el aula de matemáticas no permitiera esa cercanía, que ellos puedan revisar y configurar que en la cuenta de servicios públicos hay unos asuntos que puedan matematizarse. Claro, indica que pues la clase de matemáticas puede transformarse. Si bien aquí no se muestran todas las transformaciones que uno como docente quisiera, pues quedó al menos a un nivel de satisfacción alto porque es un inicio y que permite estas discusiones, que ellos configuren y hablen matemáticamente, que se den cuenta también de los errores. Yo como profesora darme cuenta de sus limitaciones en términos conceptuales también genera posibilidades de aprendizaje, tanto en el proceso de enseñanza como en el proceso de aprendizaje. De alguna manera queda la invitación pues para mí como docente en seguir reconfigurando mi práctica, en que hay que dinamizar y volver pues como a la retroalimentación para formular entonces los escenarios de práctica docente, de práctica pues en el aula, que sean más tranquilos, muchos más contextualizados, que la problematización responda a unas necesidades puntuales y que por tanto entonces esos aprendizajes tengan sentido para ellos y para sus vivencias. No siendo más, les agradezco pues como la disposición, a ellos también agradezco infinitamente la compañía que hicieron en este proceso y bueno, esperemos entonces que sea una práctica exitosa.